año 2023, presentes en la séptima sala de audiencias penales del Palacio de Justicia en Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia de solicitud de revisión de medida cautelar dentro de la carpeta judicial número 2739 del 2023 y sus acumuladas 16.271 del 2022 y 501 del 2023, que se iniciaron a cargo de hechos constitutivos de los ilícitos de robo ejecutado con violencia física y moral contra la salud, equiparable a la violencia familiar y lesiones. Audiencia que será procedida por el licenciado Lino Mendoza Díaz del Gran Juez de Control y Juicio del Penal del Estado. Es necesario constar que la misma se llevará a cabo mediante la plataforma Microsoft para privilegiar la tecnología e información a distancia. Listo, señores. Se identifican las partes enlazadas, Ministerio Público. Defensa. Buenos días, Mariana Hernández Sánchez, con número de cédula profesional 1306-4398. El imputado, su nombre. Buenos días, tu nombre es. Bien, esta audiencia, perdón, antes de seguir, fue notificada la parte víctima y asesor jurídico. Sí, señor, con la parte víctima de la tabla de avisos en fecha 3 de noviembre del año en curso, así como a la ciudadana Reina Carla de licencia actuarial. Y en cuanto al asesor jurídico, se le notificó a la licenciada Valeria González Escort Palma, así como fue Alejandro Pardo Leiva, mediante correo electrónico ambas el 3 de noviembre del año en curso. Bien, ¿quién solicitó esta audiencia? Sería falta la parte ofendida, el representante legal de la empresa Esta parte ofendida, ¿verdad? Se notificó a Óscar Eduardo de Rangel Robles mediante diligencia actuarial, esto de fecha 3 de noviembre del año en curso. Bien, me dice que la parte ofendida, ¿quién solicitó la audiencia? La solicitada de defensa, su señoría, para una revisión y modificación de medida cautelar. Adelante. Adelante, defensa. Mira. Bueno, como antecedentes de esta carpeta, le menciono que en fecha 12 de febrero del 2023 se vinculó al proceso al señor y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta medida se encuentra homologada para las causas acumuladas a las que ya se menciona en la audiencia, mismas que se le siguen a mi representado por los delitos de robo con violencia moral, equiparable a violencia familiar y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetaminas. Es el caso que los criterios que su homólogo anterior tomó en cuenta para la imposición de tan gravosa medida fueron los siguientes. En primer lugar, pues que el investigador no contaba con arraigo familiar en la localidad, pues en ese momento no se tenía corroborado su domicilio ni antecedentes familiares, no existía ninguna información al respecto. Tampoco tenía dependientes económicos acreditados, no se pudo corroborar sus antecedentes laborales o algún oficio al que él se dedicara, y dada la mecánica de los hechos en la que existía la probabilidad de que se hayan dado con violencia, pues existía un riesgo para la víctima. También se consideró que supuestamente había un familiar del investigado que vivía en el estado de Tamaulipas, específicamente su padre, y que por lo tanto, pues además de que no se conocía si él tenía otros familiares aquí en el estado de Nuevo León y dependientes económicos, pues le podría resultar sumamente atractivo al imputado jugarse con su padre al estado de Tamaulipas, pues no había razones que lo arraigaran aquí a quedarse a seguir su proceso en el estado. Por su parte, en ese momento, la defensa pública que lo estaba representando, pues solamente argumentó que existían otras medidas menos gravosas, solicitando que se resolviera conforme a derecho, sin aportar ningún dato o medio de prueba que permitiera valorar cualquier otra imposición de medida menos gravosa. Sin embargo, todas esas circunstancias que llevaron a este honorable tribunal a decretar prisión preventiva en contra del investigado han variado de manera objetiva, y es por este motivo que, con fundamento en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito respetuosamente que tenga bien revisar la medida cautelar, considerando lo siguiente. Pues bueno, en cuanto hacia la red familiar,
se oferta ante su señoría la entrevista signada por la señora Verónica Blanco Hernández, quien es madre del investigado. Esta testigo da referencia pues de que su hijo siempre se ha conducido y comportado de una forma honesta y responsable. Asimismo refiere que desde su nacimiento y por más de 20 años estuvo viviendo con ella en una casa que es propiedad de su padre, es decir, abuelo del investigado, y esta casa se encuentra ubicada en la avenida Independencia número 487 en la colonia Unidad Habitacional Independencia, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, hasta que luego conoció a quien ahora es su ex nuera, la señora Carla Reina Flores Martínez, con quien procreó una hija identificada con las iniciales ACTF. Por respeto a la menor, pues no voy a hacer mención de su nombre completo en esta audiencia. Y que los tres, es decir, el investigado, la señora Carla y la menor de edad, estuvieron viviendo durante los últimos 7 años en una de sus propiedades, misma que está ubicada en la calle Valdieri, número 124D, fraccionamiento Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Esta testigo además, su señoría, adjunta a su entrevista una copia pues de su credencial de lector. También integra diversos documentales que son ofertados también por esta defensa, consistentes en oficios de Infonavit, recibos de agua y drenaje, así como también informes de retención en los que se hace mención que existe una propiedad a nombre de la señora Verónica Blanco Hernández. Esta propiedad pues es coincidente con este domicilio de la calle Valdieri en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Estos documentales pues se consideran idóneos e impertinentes para acreditar la existencia y pleno derecho de esta propiedad citada, misma que además coincide por lo manifestado por el imputado al momento de su detención, y también es este domicilio el que él refiere ante la unidad de medidas cautelares cuando fue entrevistado. Este domicilio también es coincidente por el proporcionado por el investigado en las otras 2 carpetas diversas que se encuentran acumuladas a la presente, que es la 2739-2023. Cabe agregar que la madre del investigado también hace mención a que el oficio o el trabajo al que se dedicaba su hijo pues siempre ha sido el de albañilería. Específicamente o en su mayoría son trabajos en los que aplica o hace aplicación de yeso, y que este oficio es el que ha servido de sustento para él mismo y para poder mantener a su expareja y a su menor hija. Esta defensa también le oferta a su señoría el testimonio de la señora Carla Reina Flores Martínez, quien además de ser ex concubina del imputado, también es parte víctima en la carpeta de violencia familiar equiparada. La testigo manifiesta en su entrevista que conoce al imputado desde hace poco más de 7 años y que cuando lo conoció, él vivía con su madre y su abuelo en un domicilio ubicado en la Independencia, número 487, Unidad Habitacional Independencia, en Apodaca, Nuevo León, que de acuerdo a pláticas que llegó a tener con él y con otros familiares del mismo, el imputado estuvo viviendo en este domicilio por más de 20 años, pero que luego ellos, para darle mayor formalidad a su relación, pues deciden unirse de manera libre y procrean una hija, quien lleva las iniciales ACTF y quien actualmente tiene 7 años de edad. La misma testigo señala que ellos estuvieron viviendo por este lapso de 7 años en el domicilio ubicado en la calle Valdieri, número 124D, fraccionamiento Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, pero que en los últimos meses del año 2022 pues tuvieron diferencias de pareja y decidieron separarse. Es así que la señora Carla pues se regresa a vivir a la casa de sus padres, pero que le consta que su expareja, es decir, el investigado, siguió viviendo en este mismo domicilio en Pesquería hasta que fue detenido por oficiales municipales. La señora Carla adjunta también copia de nacimiento de su menor hija y diversas fotografías donde se observa al investigado conviviendo con la señora y con la menor. Estos documentales pues también se ofertan para la audiencia que nos ocupa. Entre una de estas fotografías pues se observa también al señor Carlos ejerciendo su oficio de toda la vida, que consiste en labores de albañilería, específicamente la aplicación de yeso. La señora Carla también hace mención en su entrevista que con los ingresos que él obtenía de este oficio,
el investigado se podía hacer cargo de la mayor parte de los gastos de la menor, pues ella tiene que dedicarse preponderantemente a su cuidado, pero que a raíz de su detención ha estado batallando económicamente, pues ya no percibe ayuda alguna del padre de su hija. Incluso ella también menciona que actualmente el domicilio en el que ellos estuvieron viviendo por más de 7 años se encuentra desmantelado por actos de rapiña, pues ella no ha podido mantenerlo por la separación previa que había entre ambos y porque además no tiene los ingresos suficientes para tal efecto, que desde el día que detuvieron a su expareja, este domicilio se encuentra en situación de abandono. Por lo mismo, personas desconocidas pues han aprovechado esta situación para apoderarse de las cosas que habían dejado de ellos hasta antes de deshabitarlo. Con las anteriores entrevistas, señoría y sus anexos, pues se acredita de manera objetiva y suficiente que los representados sí tienen un domicilio cierto, que cuenta con arraigo familiar de toda su vida, que además tiene dependientes económicos, específicamente una hija menor de edad, y que siempre se ha comportado de forma honesta, trabajadora y responsable. Cabe agregar que respecto a los dependientes económicos de mi representado, pues no es necesario que se le imponga mediante sentencia. Esta obligación está plenamente acreditada en la legislación civil de nuestro estado. Es así que, pues bueno, estos medios de prueba son suficientes para acreditar los dependientes económicos que anteriormente no se habían podido comprobar en la audiencia inicial. Estos medios de prueba también ofertados pues se concatenan con las entrevistas asignadas por los ciudadanos Dos son ex vecinos del imputado. Ellos estuvieron viviendo por más de, bueno, ellos refieren que conocen al señor Carlos, que fue su vecino en el domicilio de a ellos les consta que estuvo viviendo él por más de 20 años en ese domicilio. Incluso la señora Cruz Victoria refiere que uno de sus ex compañeros de salón en la primaria y secundaria es hermano del investigado y que ambos estaban, se la pasaban jugando durante su infancia, ya sea en el domicilio de la señora Cruz Victoria o en el del señor Carlos. Ellos también hacen referencia a que conocen el oficio del investigado y que este era específicamente trabajos de albañilería. También hacen referencia a que conocen a la madre, a la señora Verónica Blanco, y también a su pareja, la señora Carla, y que han visto a su menor hija. Ellos tenían conocimiento de que cuando el señor Carlos se casó, ellos así lo refieren, no sabían específicamente que solo era uno libre, que cuando él se casó con la señora Carla, pues estuvieron viviendo en el municipio de Pesquería, no especifican el domicilio, pues no habían tenido oportunidad de visitarlo. Esta defensa también oferta las entrevistas asignadas por la señora Ilse quienes hacen referencia de manera independiente a haber contratado los servicios de albañilería del señor. Esto en fechas previas a que él fuera detenido. Ellas hacen referencia a que el señor incluso cobró un anticipo antes de iniciar sus labores y que aún así cumplió con su trabajo de manera honesta y responsable, que de hecho en todos los casos tuvo acceso a pertenencias de valor o objetos de valor en estos domicilios y que jamás les faltó nada a las señoras, que nunca tuvieron ningún problema con él. Hacen referencia a ellas también a los horarios en los que él estuvo trabajando en sus domicilios. En el caso de una de ellas fue por cerca de 10 días y en la otra fue cerca de más de 20 días. Con lo anterior pues se puede acreditar que mi representado sí cuenta también con antecedentes laborales, que aunque no es un trabajo propio de alguna empresa o alguna persona moral específica, pues aún así es un oficio honesto y por lo tanto pues todas las circunstancias que su homólogo había tomado en consideración han variado. En el caso específico de que el homólogo había tomado en consideración que el investigado tenía a su papá viviendo en el estado de Tamaulipas, pues esta defensa le hace de su conocimiento que se abocó a la investigación de dicha circunstancia, pero haciendo entrevistas pues tanto con la concubina, con la madre del investigado, con el mismo investigado, otras personas, esto resulta totalmente incierto, pues ni siquiera saben
en dónde se encuentra él, ya que tiene muchísimos años que no tienen comunicación con él mismo, que no saben en dónde está viviendo, desconocen de dónde sacó esa información la fiscalía y que su homólogo tomó en cuenta. Entonces, pues esta circunstancia ha variado en el sentido de que no se tiene conocimiento de que él realmente esté viviendo en el estado de Tamaulipas y que aunque así fuera, esta circunstancia se tomó en cuenta dado que no existían otros antecedentes familiares, no existía el conocimiento de dependientes económicos, ni tampoco que hubiera razones suficientes para que el investigador se pudiera quedar a seguir su proceso de manera natural aquí en el estado de Nuevo León. Ahora bien, su señoría, se le hace de su conocimiento que respecto a las víctimas en los casos de violencia familiar equiparada y en la carpeta de robo, pues ya se hizo un ofertamiento serio y por escrito de la Fiscalía para la reparación del daño. En el caso específico de la carpeta, de la víctima de la carpeta de violencia familiar, ya incluso se encuentra en pláticas lo que es la suspensión condicional misma que no se ha llevado a cabo, puesto que se encuentra acumulada con las otras y primero se tendría que acceder a un procedimiento abreviado que también ya está en trámite y que hasta que no se pueda cumplir este proceso, pues no se podría aplicar la suspensión condicional en la otra. En el caso del delito de la víctima del delito de robo, pues se le hizo ya un ofertamiento también para un pago en efectivo, una vez que se llegue o que se concrete este acuerdo, dejando a salvo incluso los derechos de la misma víctima para que por la vía incidental y en el momento procesal oportuno pueda reclamar un pago mayor si así lo considera oportuno. En este sentido, su señoría, pues nada más con las pruebas ofertadas se le hace señalamiento de que ya se le corrió traslado previo a la Fiscalía con una anticipación mayor a las 48 horas y es por tal motivo que le solicito revisar y en su caso modificar la medida cautelar impuesta a mi representado, imponiéndole una menos gravosa, consistente en la contemplada en el artículo 155, fracciones primera, quinta y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Bien, sobre este planteamiento, escucho a la Fiscalía. Y sobre la seguridad cultural, bajo el tema y las consideraciones de obra de me informo que efectivamente fue vinculado a proceso por delito resultado con violencia moral, en el cual el día 12 de febrero del año 2023, la mecánica de hecho consistió en que el investigado le dio con una navaja y una piedra a la víctima para apoderarse de diversas circunstancias, entre esas dinero en efectivo y cobros electrónicos y diversas situaciones en ese sentido. Bajo esta situación, el homólogo suyo implementó la medida cautelar por lo que respecta al artículo 168, fracción primera, que es el arraigo en el domicilio o en esta entidad federativa, bajo las consideraciones de argumentaciones que en ese sentido tenía comunicación con un familiar en Tamaulipas, que era el padre, así lo que quedó asentado en dicha audiencia, además de que el investigado proporcionó como su domicilio el referido en Pesquería Nueva, en este caso el que comprende la calle situación que llama la atención, hace referencia a que es proporciona ese domicilio y elementos investigadores el día 10 de febrero del año 2023 toman en consideración que dicho domicilio, por dichos testigos, lleva varios meses abandonado, lo que llamó y resaltó la situación, que había proporcionado un domicilio en el que no se está habitando, según ha dicho de estos vecinos del lugar, pues marcados con la letra C, y que se encuentran deshabitados. Esto según ha dicho de José Alejandro Hernández Hernández y Felipe Romano Gómez, policías investigadores de la dependencia que realizó esta situación, en este caso, detención de María. La Dirección Federal de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tomando en consideración esas manifestaciones, el investigado ahora hace referencia a que cuenta con otro domicilio, en el cual vivió 20 años, y trata de justificar esas circunstancias. Sin embargo, no se desacredita
la información vertida de que vivía en otro domicilio, que ese domicilio se encuentra abandonado y lo proporciona las tres carpetas de las que se encuentran acumuladas. Bajo estas consideraciones, el investigador falseó la información relacionada con esta y pues se queda justificado precisamente con estos documentos que fueron debidamente signados en la fecha en las que le hago referencia y que del cual existen fotografías con las cuales se corrobora y esta versión que dan los policías investigadores al respecto de esta situación. También le informo, señoría, que con lo que respecta a la víctima, que tomó en consideración las manifestaciones, no se hacen referencia, pero ella es la víctima de la violencia equiparable a la violencia familiar y las lesiones. En el dictamen psicológico que se le practicó en su momento por la psicóloga Yajaira Núñez Rodríguez, hace referencia que la balada se encuentra en una situación de vulnerabilidad, datos los antecedentes de conductas violentas y reiteradas por parte denunciados, que ha llevado a perjudicar a misma como normalía, sin encontrarse en instituciones externas, al modo a su bajo nivel de estudios, que no cuenta con una casa propia, por lo que se necesita tomar medidas restrictivas a fin de que el denunciado se mantenga alejado de la evaluada para salvaguardar la integridad, atendiendo a las agresiones que medianamente y existen riesgo de nuevas agresiones y que esta presenta ese daño psicológico, por lo que las manifestaciones vertidas por la Reina Flores Martínez se pone en consideración esta situación, toda vez que pueden ser no pueden ser tomadas en consideración si no se encuentra precisamente una psicóloga o un experto al respecto, situación que no acontece en ese momento, porque ella en este estudio es una víctima de esta causa y en todo momento debe tener el control de la educación y la salud que van a tomar o para hacer manifestaciones por ella, al momento que se le toman declaraciones de ese tipo. Existe ese riesgo, aquí lo hace de patente de psicóloga, situación que eso no ha cambiado y que es el investigado como dan estas medidas cautelares previamente impuestas, pues en ese sentido se estaría en riesgo la integridad de la víctima. Las manifestaciones referidas se presentan también en consideración por no tener una acción jurídica al respecto. La Fiscalía considera que sigue prevaleciendo esta riesgo hacia ella. Con independencia de todas estas manifestaciones, la medida cautelar a la que le hago referencia también se le impuso la fracción por toda vez de que en la carpeta del delito no hubo investigado incumplió con medidas cautelares previamente impuestas. Y esa situación no ha variado de manera objetiva. En ese sentido, el investigado ha hecho referencia a tomar consideraciones en sus actitudes. Primero, con parte cónyuge, la que tiene una hija, según ha dicho, y por ahí está justificado por esta clase de investigación. Segundo, al momento de que actuó en la mecánica de publicó de la con violencia, portaba una navaja para matar a la víctima, así como una piedra para obtener un público en estas circunstancias. Y por tercero, el delito de narcomenudeo realizó una anfetaminas, de los cuales de estas tres carpetas de investigación se desprende que al momento de que incluso este hecho emitido el investigador toda la presente de sustancias estupefacientes, lo que se puede tomar en consideración, ya que estas situaciones pues afectan de manera virtual lo que viene siendo la cuestión de llevar a cabo una vida de orden que no hace referencia. En ese sentido, Fiscalía considera que siguen existiendo esta situación de que el falso homicidio, por la fracción primera, pues el homicidio no está habitado de meses anteriores, trata de justificar por el dicho de la víctima en el momento de quitar la violencia familiar que está abandonada, cuando situaciones ha dicho de estos elementos y de los testigos refieren que está abandonado de meses hacia atrás. Fiscalía considera que la abogada comienza a referir lo que viene siendo la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, porque hay reportes de la MECA donde el investigado no cumplió con las firmas y bajo ese contexto Fiscalía solicita que se tomen en consideración. Le informo que se trataba de varias medidas cautelares en ese sentido alrededor de 3 o 4 veces, es lo que acabo de reclamar la carpeta, y informo que la carpeta no es mía, que fue de un homólogo, el licenciado Escarello, que es el titular de la carpeta de investigación, un Carlos Escarello Martínez, y él hace manifestaciones que ha habido tratado de medidas cautelares y en base a estas circunstancias, pero lo que no ha cambiado, señoría, es que este riesgo existe latente a través del dictamen, y para referencia de nuestra cuestión, que hubiera sido revalorada a la víctima para que tome en consideración si esas manifestaciones pueden hacer algo, inclusive tratar de que si ella es factible para llegar a unos procesos finales. El proceso
puntos o en ese sentido las proposiciones no se puede dar según este dictamen de Fiscalía considera que no han variado de manera efectiva estas cuestiones como está el instituto de medida cautelar, permitiendo que prevalezca la prisión preventiva. Bien, nada más me llama la atención que son 3 carpetas acumuladas. ¿Cuál? Me imagino que rige la de robo por violencia, por la penalidad. En esta carpeta se le impuso la prisión preventiva justificada. Así es, medida cautelar. Así es, en las otras que lo tenía igual, en la de Mercado, que fue la que incluyó medida cautelar, en la cuestión de la penal de violencia comunidad se le puso también se le puso lo que viene siendo la fracción séptima y octava. Muy bien. Y ese riesgo que existía a la víctima. Y en la de robo con violencia se puso lo que viene siendo el 168 fracción primera por la cuestión del arraigo y el domicilio, y la fracción cuarta el incumplimiento en vía preventiva. Entiendo. ¿Y contra la salud se le impuso por fracción? La fracción primera, sí, que es la que incumplió. Y entiendo que cuando se acumulan esas carpetas se homologa la prisión preventiva. Entonces, voy a resolver este planteamiento de la siguiente forma. Sí, ya discúlpeme la interrupción, me gustaría agregar algo antes de que resuelva, por favor. Adelante. Miren, la manifestación que hace la Fiscalía de que el investigador falseó el domicilio, esto no es así, pues esta defensa sí hizo la precisión de este domicilio de pesquería en el que estuvo habitando el investigador durante los últimos 7 años, y se hizo la precisión de que antes de estos 7 años estuvo por 20 años en un domicilio con su madre. Esto lo escuché muy bien. Y también se hace la precisión de la Fiscalía de que la víctima, Carla, no debe de ser tomada en cuenta, o no sé si le está quitando capacidad jurídica, o al menos es lo que intenta, por el resultado del dictamen psicológico. Esto no debe de ser así, no se le puede quitar así la capacidad jurídica de la víctima. Bien, ¿qué ocurrió primero? ¿Qué delito ocurrió primero? No tengo el número de carpetas para darme una idea. ¿Qué se cometió primero, el delito? ¿Robo con violencia o violencia equiparada? ¿Violencia familiar equiparada? Fue lo que viene siendo la producción de la economía, que es la del 2022, posteriormente la de violencia familiar, la siguiente fue en el 2023, y posteriormente la de robo con violencia. Bien, el hecho de violencia familiar equiparada, ¿en qué domicilio ocurre? Cuando ocurre ese hecho, ¿en qué domicilio dio el joven? Que ahí no hubo cuestión en esta carpeta por el domicilio, tenía un domicilio, ¿cierto? Entonces ahí. ¿Perdón? El domicilio que estaba en debate, ¿verdad? Sí. Muy bien, procedo a resolver este planteamiento. Considero a juicio del suscrito juzgado, de acuerdo a la información que me ha dado el agente de estudio público de la defensa, que así han variado de forma objetiva las condiciones con las cuales impuso la prisión preventiva justificada a la hora imputado, toda vez que el delito en la carpeta que se le sigue por robo con violencia moral se tomó como base la falta de arraigo, como explicó la gente del Ministerio Público y la defensa. Sin embargo, del debate generado en esta audiencia, se ha advertido que efectivamente, de acuerdo a los datos de prueba expuestos por la
defensa y que son valorados en términos del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que efectivamente el ahora imputado vivía en la calle de Valdivia, Nuevo León, al lado de que dentro de la carpeta que se le seguía, o que se le sigue también por el delito de violación de herencia familiar equiparada, pues es el domicilio que se proporcionó por dicho imputado, y al momento en que se generó debate o la inclusión de medida cautelar por ese ilícito, no se hizo referencia alguno a que no habilitara ese domicilio o que ese domicilio no existiera, o alguna circunstancia que estuviese abandonado. De ahí que resulta cierto lo que ha manifestado el ahora imputado durante las diversas etapas donde ha proporcionado ese domicilio donde habitaba, y totalmente presenta rastro de abandono, como lo expuso la propia pareja del imputado, quien ha manifestado cómo es que habitaba en ese domicilio, incluso después de haberse separado de ella, lo cual también está confirmado por testigos, de acuerdo a las entrevistas presentadas por la defensa, la propia madre del imputado, quien incluso ha manifestado desde cuánto tiempo ha vivido en el domicilio donde ella habita, de ahí que está justificado el arraigo, tiene una expareja, tiene una hija con esta persona, Carla. Y pues ha vivido en esta ciudad, en este estado, durante al menos los últimos 27 años, de acuerdo a los relatos de hechos que se advierten de los datos de prueba incorporados por la defensa. De ahí que sí han cambiado en forma objetiva estos datos, y lo expuesto por los elementos de investigaciones cuando se constituyen ese domicilio, dicen que tiene meses abandonado después de la detención. Pues es evidente que no resulta confiable en virtud de que dentro de la misma carpeta por violencia familiar se dio ese domicilio y no fue debatido el tema, lo que indica o supone, de acuerdo a la actividad que debe hacer el Ministerio Público y debe hacer las medidas cautelares, que efectivamente ese domicilio existe y era habitable al menos en ese momento por parte del imputado. Luego entonces, y atendiendo a que en las otras dos carpetas que se le siguen por equiparable a la violencia familiar, se le pusieron las medidas cautelares de ejecución séptima y octava, y la de contra la salud, la presentación periódica, es entonces que estas medidas cautelares deben de subsistir, y se varía la medida cautelar que hace a estas carpetas, en virtud de que por violencia familiar equiparada y contra la salud no hubo causa para modificar o variar la cautelar, simplemente se homologó en virtud de la acumulación que se realizó de carpetas. Luego entonces la medida cautelar de prisión preventiva se varía por las medidas de la versión primera, quinta, séptima y octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la presentación periódica a firmar. ¿Cada cuándo estaba firmando el joven? ¿Cada cuándo estaba firmando ante las medidas cautelares? ¿Cada semana o cada 15 días? Carlos, ¿cada cuándo estaba firmando? Encienda su micrófono, por favor. Cada semana. ¿Cada 2 semanas? Cada semana. Cada semana.
Muy bien, va a seguir cumpliendo con la pena penal. La prohibición, dijo la fracción quinta también la defensa, que la prohibición de salir sin autorización del país. También la fracción séptima, que es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, que es al domicilio donde habita su expareja, así como la prohibición de acercarse al lugar donde ella trabaje, donde ella se encuentre socializando, la prohibición de comunicarse con su expareja, ya sea en forma personal, a través de terceras personas, redes sociales o medios electrónicos. Ello por considerar que han variado las condiciones por las cuales se impuso la prisión preventiva, y cumpla usted con estas medidas cautelares durante el tiempo que dure su proceso, y además acude a las audiencias a las que sea citado. Si no lo hace, se va a poder variar su medida cautelar y se le puede poner una más grave, que puede ser incluso de nueva cuenta la prisión preventiva y llevar su proceso encerrado en un centro de reinserción social. ¿Le queda claro? ¿Tiene alguna duda, joven? No, todo bien. Muy bien. Mira, solo le pediría que decidiera la que fue junta del domicilio que va a habitar, ¿verdad? No quedó claro. El domicilio va a habitar. Entonces, si me permite, ya que el domicilio de la calle Papel se encuentra en estado de abandono, está inhabitable, según lo refieren algunos testigos, si usted no tiene ningún inconveniente, pues que estuviera habitando en el domicilio donde lo había hecho por 20 años, que es el de su madre, en la unidad. ¿Me repite? Sí, claro. Permítame. Tengo Es correcto, su señoría. ahí va a habitar Carlos, ¿de acuerdo? Sí. Así es. Muy bien. Entonces, por concluir esta audiencia, podemos retirar. Que tengan